Y en esta mañana quiero compartir un texto del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio precioso, ¿no? Juan conecta con el Génesis, ¿no? Porque comienza como comienza Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, ¿sí? Y el Verbo era Dios, ¿sí? Y Él creó todas las cosas. Y así que Juan conecta con el Génesis, y Juan conecta con el Apocalipsis, con el último libro de la Biblia, ¿no? Y hay muchas referencias en Juan acerca del Génesis y del Apocalipsis. Y este texto que quiero leer está en el primer capítulo de Juan, en el verso 35. Vamos a leer Juan 1, del 35 al 39. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35, dice la palabra del Señor: el siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Así que el título de esta palabra es Un día con Jesús. Estos dos discípulos pasaron ese día con Jesús en su morada. ¿A cuánto le gustaría pasar un día con Jesús? ¿Cuántos pueden decir en su corazón: yo necesito pasar un día con Jesús? ¿Qué prefieres, un día con Jesús o una semana en un crucero por los fiordos noruegos? ¿O pasarte 3 días en Disney París? ¿Qué prefieres? ¿Qué te va a dejar más? ¿Qué te va a aportar más? Un solo día con Jesús. Imagínate, un día con Jesús. Y esta es la propuesta que nos está dejando aquí el apóstol Juan, narrando este episodio. Que nosotros podamos ponernos en lugar de esos discípulos. Un día con Jesús, una pasada. ¡Qué experiencia! Pensar en un día con Jesús despierta la imaginación. Da lugar a imaginar, a pensar, ¿no? A ponernos allí en lugar de estos discípulos. Así que vamos a meditar en este pasaje, en este texto, con imaginación. Vamos a poner nuestra imaginación. Ahora, esto no significa inventarse nada. Imaginar es hacerse una imagen en base a un pensamiento. Es poner en imágenes un pensamiento. Una imagen, ¿qué dice el refrán o la expresión? Una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen encierra, comunica todo un mensaje. Muchas palabras, una sola imagen. En una imagen hay todo un mensaje. Cuando miramos una película, nos están transmitiendo a través de imágenes, a través de escenas, un mensaje que va más allá del guión que se hablan los actores. Más allá de lo que se dicen los protagonistas de la película, ahí te muestran escenas que te están comunicando un mensaje. Así que lo importante es el mensaje.
Así que al meditar en esta imagen de ver un día con Jesús, el punto es el mensaje que esto contiene. Esta imagen, el mensaje que nos está trasladando. Hay un libro que se hizo muy popular hace un tiempo atrás, que todo el mundo estaba leyendo, ¿no? Era La cabaña. No sé si hay un libro y también se hizo una película acerca de este libro, La cabaña. Y el autor está haciendo uso de la imaginación, es una novela, ¿no? Y está haciendo uso de la imaginación y ese libro comunica un precioso mensaje. No sé si lo has leído, si no, seguro que en YouTube puedes encontrar la película de esta novela. Y el mensaje que hay en esta novela, lo que está narrando es la restauración de un hombre que estaba hundido en su dolor porque había perdido a su hija. Algo terrible. ¿Qué esperanza podía tener este hombre? ¿Cómo podía superar eso, semejante tragedia? Pero el hombre pasa un día en una cabaña con Dios. Así que el mensaje es que el tiempo que nosotros pasemos con Dios es un tiempo sanador, restaurador, liberador, que edifica nuestras vidas todo el tiempo que nosotros podamos pasar con el Señor. Hace poquito prediqué del Salmo 84 y el título de la palabra que había compartido era Una casa en el valle. Así que uniendo, ¿no? Estos dos esa palabra con esta, ¿no? Podríamos estar pensando en que el protagonista de esa novela encontró una casa, una cabaña en el valle, en su valle. El texto del Salmo 84 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a las puertas de la casa de Dios que habitar en moradas de maldad. Así que un día con Jesús en esa casa en el valle. Vamos a pensar con imaginación y ver cuál fue el impacto que tuvo en los discípulos ese día. El pasaje dice, el verso 39 dice que fueron, vieron y se quedaron. Ellos fueron. Si yo quiero pasar un día con Jesús, me tengo que movilizar. Tengo que ir, tengo que andar. Hay un camino que hay que hacer. No es que me cogen y me teletransportan. Hay que hacer todo un trayecto, hay que hacer un camino. Y ese camino lo hacemos con Jesús. Ellos hicieron este camino, ¿sí?, con Jesús. Hay que, para alcanzar, para estar ese día con Jesús, estos discípulos tuvieron que, como decimos, salir de su lugar. Estaban con Juan el Bautista y emprendieron un camino detrás de Jesús. Tiene que ver esto con, cuando hablamos de movilizarnos, tenemos que salir de nuestra estructura, de nuestras actitudes, de nuestras excusas, de nuestras justificaciones, de nuestros argumentos, de nuestra comodidad. Tengo que comenzar un camino. Y Jesús me va a guiar en este camino. Ellos hicieron un camino y Jesús los fue guiando. Y para poder ser guiados por Jesús, nuestra atención tiene que estar puesta en Jesús. No lo puedes perder de vista. Si yo quiero que Jesús me guíe, tengo que estar atento y no lo puedo perder de vista. Cuando pensaba en esto, me vino
Me acordé que un ejemplo de esto podría ser José y María. José y María perdieron de vista a Jesús y anduvieron camino de un día, dice el texto en Lucas, y tuvieron que desandar el camino que habían andado. Ellos pensaban que Jesús estaba con ellos y comenzaron a andar, hasta que se dieron cuenta. ¿Lo viste a Jesús? No. ¿Lo tienes tú? No. Lo tiene la tía María. Tía María, ¿lo tienes tú? No, no lo tiene. ¿Quién lo tiene? Está con el primo Juan. No sé. Está con el vecino de... Pensaba que estaba por allí y resulta que no estaba. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en la casa del Padre. Ellos iban, siguiendo con el ejemplo, todo esto da lugar a toda otra predicación, el pasaje este. Pero siguiendo un poquito más con el ejemplo, que José y María pensaban que Jesús venía pendientes de ellos, y somos nosotros los que tenemos que estar pendientes de Jesús. Jesús está pendiente de ti, te mira a ti, pero el punto es que Él no te tiene que seguir a ti, tú le tienes que seguir a Él, yo le tengo que seguir a Él. Soy yo que tengo que estar pendiente de Él. Y le llevó 3 días, dice el relato, que le llevó 3 días encontrar a Jesús. Mira esos 3 días, la angustia en el corazón de José y María. ¿Quiénes? Los que estaban perdidos, era José y María estaban perdidos, no sabían qué hacer. Jesús estaba en la casa del Padre. Ahora, ellos fueron y vieron. Llegaron delante de la casa de Jesús. Jesús le dice, mira, aquí vivo yo. ¿Dónde moras? Venid y ved. Fueron y vieron. Y llegaron a donde moraba Jesús. Aquí vivo yo. Pero ellos no se quedaron en la puerta, sino que entraron y vieron. Cuando dice ellos fueron y vieron, no es que vieron meramente por afuera, ellos entraron y vieron la morada por adentro. Hay diferencia, ¿verdad? Ahora, ocurre a muchos que se quedan a la puerta, que no entran, que ven, que conocen desde afuera, pero no acaban de entrar. Y para pasar ese día con Jesús, Jesús no quiere no pasaron el día en la puerta, pasaron el día adentro. Entraron y vieron adentro. Y este entrar en la morada de Jesús, morar dentro, tiene que ver, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué me está hablando aquí la palabra? Tiene que ver con lo que pasa aquí adentro. El mensaje es, yo quiero pasar un día con Jesús. ¿Y cómo es esto? Esto es lo que pasa aquí adentro. Este morar con Jesús tiene que ver con nuestro interior. Y es Jesús quien sana, restaura nuestro mundo interior. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mundo interior? Las cosas por afuera pueden estar más o menos bien o más o menos mal, pero el tema es cómo estás aquí adentro. ¿Qué está pasando aquí adentro? Pues bueno, está bien, tengo trabajo, tengo la casa, tengo la familia, más o menos vamos tirando, pero es qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Podemos estar
enfocados en lo circunstancial, en las cosas que nos están ocurriendo, en las necesidades que tenemos, en buscar quizás resolver nuestro entorno, y entonces no estamos buscando un día con Jesús. Y ellos fueron, vieron y se quedaron. No se querían ir. Era tan agradable, tan confortable, que se quedaron allí. Y esta es la experiencia del salmista, ¿no? Del Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Qué hermoso es estar, qué confortable es estar contigo, Señor. No hay sitio más agradable que estar en la presencia del Señor, estar con Él. Así que si yo no quiero estar, sino que me quiero ir, esto es señal de que no he entrado, me he quedado a la puerta. Si frente a las cosas del Señor no quiero quedarme, es que no entré y no vi lo que hay, lo vi solamente de afuera. Y Él me está invitando a entrar. Estos discípulos entraron en esa morada. Ahora, podemos trazar una línea directa para conectar este pasaje, esto que estamos leyendo aquí en el capítulo 1, con el capítulo 14 de Juan, el verso 1 al 3. Y entonces el Señor dice en este capítulo 14 de Juan, no se turbe vuestro corazón. Allá pasa aquí adentro. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan comienza el Evangelio, ¿no?, con estos dos discípulos que le preguntan, Señor, ¿dónde moras? Y luego más adelante encontramos que Jesús mismo está hablando, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, que es lo que estamos viendo en ese capítulo 1, al principio del Evangelio. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa de mi Padre es muy amplia, hay mucho sitio, hay lugar de sobra, está diciendo el Señor. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Le digo, no los puedo recibir en mi casa porque es muy pequeña, no tengo sitio en casa. Yo lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis, para que estéis conmigo, para que paséis el día conmigo. Así que los discípulos le preguntaron, ¿dónde moras? La respuesta, frente a lo que nos está mostrando Juan, lo que nos está dejando ver Juan, que la respuesta es en la casa de mi Padre. ¿Dónde moras? En la casa de mi Padre. ¿Dónde estaba Jesús cuando José y María lo fueron a buscar? Dijo, en los negocios de mi Padre. Lo encontraron en el templo, en la casa de mi Padre. Juan dice en el capítulo siguiente, ¿sí? No hagáis, entró en el templo y sacó el látigo, ¿no? Y ahí es donde dice, la casa de mi Padre. Así que esta es la idea que está en este Evangelio de Juan. Y Juan lo dice unos versículos antes, allí en este mismo capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está, no que estaba, ni estará, sino que está, que mora, que habita en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los dos discípulos entraron con Jesús en la intimidad con el Padre, porque solo Jesús es quien nos lleva al Padre. Solo
con Cristo entramos en esa intimidad con Dios. Es Jesús el que nos hace entrar en el Santísimo, en el seno, en la intimidad más profunda, más cercana con el Padre. Con Jesús entramos en esa intimidad. Y sin Jesús estamos fuera. Dice el capítulo 7, el último versículo del capítulo 7, verso 53 de aquí del Evangelio de Juan, dice, cada uno se fue a su casa. Y el versículo siguiente, que es donde ya comienza el capítulo 8, el verso 1, dice, y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Dice que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte. El Evangelio de Juan nos dice que iba, el Evangelio de Lucas nos dice que iba al monte. Dice Lucas que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Estaba con el Padre. Mientras todos estaban en casa, Jesús había pasado la noche en el monte de los olivos. Todos estaban en casa y Jesús estaba afuera, pasó la noche afuera. ¿Quién realmente estaba en casa? ¿Quién realmente era el que estaba en casa? ¿Quién realmente era el que estaba dentro y quién estaba afuera? Jesús estaba en la casa, en el seno, en la intimidad con el Padre. Estaba dentro. Cuando en el Génesis nos muestra que Adán caminaba con Dios, pero luego por causa del pecado, Dios va en busca de Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Adán, está buscando a Adán, porque ya no estaba dentro, estaba afuera. Acabó afuera. Afuera y desnudo, ¿no? Pero Dios lo estaba buscando. Ahora, dijimos que íbamos a ver cuál era el impacto que esto tuvo en los discípulos, el pasar ese día con Jesús. Seguimos leyendo los dos versículos siguientes, hemos leído hasta el 39, y leemos los dos versículos siguientes, y dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Es decir, después de ese día con Jesús, lo primero que Andrés hizo fue ir en busca de su hermano Pedro y contarle y decirle, hemos encontrado a Cristo. El impacto de ese día fue el ir corriendo a buscar a su hermano para decirle, he encontrado a Dios. He encontrado a Dios. Y esto tiene una relación directa con la pregunta. Jesús le dice, ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que buscáis? Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Buscad y hallaréis, porque el que busca halla. ¿Qué es lo que halla? Lo que busca. Lo que busca. Va a encontrar lo que busca. Jesús le dice, ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando? Jesús dice, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Esta pregunta nos hace el Señor.
Y nosotros, esta pregunta también es para nosotros. Jesús nos dice, ¿me estás siguiendo? ¿Me sigues? ¿Me estás siguiendo? Pero ¿qué buscas? ¿Qué es lo que estás buscando? Y nosotros tenemos que tener la respuesta a esta pregunta. Nosotros que estamos siguiendo a Jesús, tenemos que tener esta respuesta. Y la respuesta no es tan obvia. Porque podemos seguir a Jesús por muy diferentes motivos. ¿Por qué le sigo a Jesús? ¿Por qué me sigues? Puede haber muchos motivos. Pero debemos de seguir a Jesús por la motivación correcta. Y los discípulos manifestaron la motivación correcta. ¿Cuál era la motivación correcta? Queremos estar contigo. A ti, queremos estar contigo. Así que la razón correcta es Él. Él es la razón, Él es la causa, no yo. Porque de no ser así, si la respuesta hubiese sido otra cosa, ¿por qué me sigues? Y es que quiero una sanidad. ¿Por qué me sigues? Es que necesito una provisión, necesito una respuesta, necesito un milagro. Imagínate que hubiese sido algo de esto. Jesús hubiese dicho, como en muchos otros casos, bueno, toma tu milagro. Aquí tienes la respuesta. Si esto hubiese sido así, Jesús hubiese seguido su camino y ellos se hubiesen ido por su camino y no hubiesen llegado a la morada de Jesús. Esta pregunta, ¿qué buscas?, necesita esa respuesta, esa motivación. ¿Qué es lo que yo sigo a Jesús, pero ¿por qué lo estoy siguiendo? Porque quiero estar con Él, a Él, lo necesito a Él. Yo tengo este problema, tengo esta situación, tengo esta necesidad, pero la Biblia me dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. El deseo que había en el corazón de estos discípulos era Él, lo quiero a Él, quiero estar con Él, quiero estar con Él. Y Jesús les dijo, vengan. Y lo llevó y pasaron ese día con Jesús. Pero va más allá de saber esto que Andrés le dijo a su hermano Pedro, he encontrado a Dios, que es bonito. Después de ese encuentro con Jesús, he encontrado a Dios. Podemos decir, piensa esta pregunta. ¿Puedes decir, he encontrado a Dios? Puedo decir yo, he encontrado a Dios. Porque lo estoy buscando. O no lo he encontrado porque lo que estoy buscando es que se me resuelva un problema, se me resuelva una situación, se me aclare un poco el panorama. Lo estoy buscando a Él. Y he encontrado a Dios, he encontrado a Cristo. Pero el pasaje va más allá de decir que hemos encontrado a Dios, sino que es el de sabernos encontrados por Él. Él nos encontró para que nosotros nos encontremos con otros y podamos compartir este testimonio como Andrés con su hermano, he encontrado a Dios. Sabernos nosotros encontrados por Él, para poder nosotros encontrarnos con otros. Cuando nos encontramos con Él, estamos en condiciones de encontrarnos con otros. Si no, vivimos en desencuentros. Pero cuando uno se ha encontrado con Dios, está en condiciones de encontrarse con otro y poder entonces compartir su testimonio. El verso 43 y el 43 y 45 dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea
y halló a Felipe, encontró a Felipe. Y le dijo, sígueme. El verso 45, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesús encuentra a Felipe y Felipe encuentra a Natanael y le dice, he encontrado a Jesús, he encontrado a Cristo, he encontrado a Dios. Ahora, es interesante que este Felipe, que había sido encontrado por Jesús, cuando le dice a Natanael, no le dice Jesús me encontró, sino que dice que él lo encontró. Ahora, ¿por qué lo expresa de esta manera? Hay una mayor profundidad espiritual en saberse encontrado por Dios que encontrar a Dios, que en haber encontrado a Dios. Felipe, que está aquí en el capítulo 1, luego en ese capítulo 14, donde dice, no se turbe vuestro corazón, ¿no? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Ahí abajo, un poquito más abajo, le dice, aparece otra vez Felipe, y Jesús le dice a Felipe, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estás conmigo? ¿No? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que está conmigo, está con el Padre. El que me ha encontrado a mí, ha encontrado al Padre. Así que Felipe, cuando le dice a Natanael, no dice Jesús me encontró, lo dice, todavía no llega a esa profundidad. Y dice, sí, he encontrado a Dios, pero todavía no tiene esa profundidad. Pensemos en una persona que está perdida, andando por un camino, necesita auxilio, que alguien le socorra, y alguien encuentra a esta persona y la rescata. Pero este encuentro resulta que no ha sido un encuentro casual, porque la persona que la encuentra, que rescata, fue porque fue expresamente en su búsqueda. Así que la persona que estaba perdida, no sabía qué dirección tomar, a dónde ir, qué hacer, pero supo que fueron a buscarla, que no fue algo casual. Hay diferencia en la actitud, en la gratitud de una persona que dice, qué suerte que tuve, que alguien pasó por aquí y me encontró. Y otra cosa es decir, gracias porque vinieron a buscarme, no me dejaron abandonado. Fueron a por mí y me buscaron, ¿no? Hay diferencia en en saberse que me encontró porque vino a buscarme. Vinieron y me fueron a buscar. No fue una casualidad. El verso 36, hemos leído, que dice, mirando el verso 36, a ver, pone el 35. El siguiente día estaba otra vez Juan y 2 de sus discípulos. Y el 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Jesús que andaba por allí, casualmente Jesús estaba por ahí. ¿Qué hacía Jesús andando por ahí? Me parece interesante, dice, Jesús andaba por ahí. Estaba Juan, sus 2 discípulos, y Jesús andaba por ahí. Justo, mira, ahí, justo está por ahí. Qué suerte que tenemos, justo anda por ahí.
el Cordero de Dios. Antes dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacía Jesús por ahí? ¿Era casualmente que andaba por ahí? Isaías, Génesis, capítulo 37, verso 15 al 16, dice, trata Génesis 37, 15. Jacob envía a su hijo José en busca de sus hermanos. Y entonces resulta que dice el verso 15 que va José y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José, tipo de Cristo, dice que el padre lo había enviado a buscar a sus hermanos, un hombre lo encuentra y lo ve que anda medio perdido, anda por ahí, está medio perdido, parece que está perdido, ¿no? José está perdido. Entonces este hombre dice, ¿qué buscas? Y José respondiendo dijo, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. ¿Qué hacía Jesús por ahí? Estaba buscando a sus hermanos. No es, Jesús le da la oportunidad de decirle a los discípulos, ¿qué buscas? Pero es que yo te estoy buscando a ti. Es el mensaje. Él te está buscando a ti. Y nos da la oportunidad y nos pregunta, ¿qué buscas? ¿Me estás buscando a mí? Qué hermoso cuando hay dos personas que se buscan y se encuentran. Yo siempre hago la broma cuando me cruzo con algún hermano en la calle, me cruzo y digo, justo te estaba buscándole. Hago siempre esta broma. Pero qué precioso cuando dos personas se están buscando y se encuentran. Ese encuentro. Es diferente a un encuentro de que alguien lo está buscando. Sí, bueno, pero perdóname, estoy con prisa, no tengo... Que a veces nos pasa. Nosotros le decimos al Señor, no, tengo otras cosas que hacer. Él nos está buscando. Él nos amó primero, Él nos busca. Por eso decía que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Dios que estaba buscando al hombre porque el hombre estaba afuera, no estaba en casa. Ya se había salido de la casa del Padre. Estaba afuera. Dios dice, lo busca. ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y Ezequiel dice, Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dios en persona, Dios se hizo hombre y en persona para buscarnos. Y cuando nos habemos encontrado, tomando el caso de... Es interesante, porque José, llegando con el ejemplo de José, los hermanos de José tenían muy mala fama. Se andaban peleando, tenían muy mala fama los hermanos de José. Y Hebreos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Y en esa intimidad con Él, en ese entrarnos, sabernos encontrados por Él, que estamos en la casa del Padre, esto nos lleva a esa experiencia personal con Cristo. Porque si hay algo que Juan conecta con Génesis, es que hay una nueva creación, un nuevo nacimiento, una experiencia
personal con Él. Para que nosotros podamos también ir y encontrarnos con otros y poder compartir, ¿sí?, este encuentro que hemos tenido con el Señor. Sí, dámelo. Amén. Amén. Todos estamos convocados, invitados a este día con el Señor, a esta intimidad con Él. Amén. Y en la medida que nosotros podamos responder esta pregunta, ¿qué buscas? Te busco a ti, Señor, a ti. Yo quiero estar contigo. Te busco a ti. Entonces nuestra atención está puesta en Él y Él nos va guiando y nos vamos dando cuenta que Él nos encontró a nosotros y que nosotros estamos en el seno, en la intimidad con el Padre, y que esto es una experiencia tan tremenda, que es algo que vamos a encontrarnos con otros para compartir a Cristo, para poder decir a otros y hablar a otros de Cristo. De lo contrario, si no está esta experiencia acá, estamos enfocados en nuestras cosas alrededor y pasamos de los demás. Pasamos de los demás, cada uno con su problema, con sus circunstancias. No hay algo fuerte aquí adentro como para ir al encuentro de otro y decir, he encontrado al Señor. El Señor te está buscando, te invita a venir a la casa del Padre, a venir a esa comunión, a esa experiencia con Él. Todos estamos llamados a estar ese día con Jesús. Este día, pasaron aquel día. La Biblia te habla de aquel día. Los discípulos pasaron aquel día con Jesús y la Biblia habla de aquel día, un día en el cual no hay noche, es eterno. Conecta ese día con la eternidad. Cada vez que tú entras en esa comunión con Cristo, entras en lo eterno, entras en la eternidad del Señor, estás conectado con el cielo. Es el cielo que viene aquí abajo, el reino, venga tu reino y hágase tu voluntad. Es esta experiencia con Él, la experiencia viva de un Cristo vivo en nosotros, que nos lleva a encontrarnos con otros. Amén. Me parece precioso. Aquel día quedaron con Él aquel día. La Biblia te habla de aquel día. Hay aquel día. Ese día en el que ya no hay noche, y de esto habla Apocalipsis. No va a haber más noche, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Y conecta este día con ese día. Amén. Vamos a ponernos en pie.